están? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Complejo Nacional Tumbaco, ciudad de Quito. Nos encontramos con el profe Carlos Casal, preparador físico del Nacional. Vamos a realizar unas preguntas sobre lo que es el tema de pesas en lo que es el deporte de fútbol. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Utiliza usted los ejercicios con pesas en la preparación física de sus deportes? Muy buenas tardes a ustedes, un saludo muy grande para ti. Hoy en la actualidad el ejercicio de pesas es primordial, es prácticamente imprescindible, tanto en una fase básica, en un periodo preparatorio de una pretemporada, como en un periodo específico y más aún en competencia. Obviamente tienes que regular las cargas, pero la musculación y las pesas, en lo que significa el entrenamiento del alto rendimiento en el fútbol profesional, es imprescindible, es vital. Obviamente tú tienes que saber qué cargas de trabajo impones al jugador, previos de un sinnúmero de evaluaciones. Unos serán pesos mayores, otros serán pesos menores, dependiendo también del número de repeticiones y dependiendo de lo que tú estés buscando como valencia física. Si es que es la fuerza, si es que es la resistencia muscular localizada, si es que es la potencia, si es que es la potencia anaeróbica láctica, es decir, un sinnúmero de valencias físicas apegadas al fútbol utilizando pesas. ¿Y en qué periodo los utiliza, profe? ¿Y cuántas veces a la semana los aplica? Eso te digo, depende del entrenador, depende de tu preparación física y en qué fase te encuentras. Es decir, si estoy en la pretemporada, yo puedo hacer hasta 3 veces por semana. ¿Y qué valencia física yo utilizo? Si estoy yo en una pretemporada, necesito sacar la fuerza muscular en tus miembros inferiores y miembros superiores. Tengo que hacer en base a un porcentaje de lo que el jugador avanza, de lo que hiciste un test físico. Una vez que tú hiciste el test físico, vas a determinar en forma exacta qué le hace falta a ese jugador y qué valencia estoy utilizando o estoy queriéndole sacar. Si es que es fuerza muscular, que el jugador que le estás evaluando no la tiene, entonces tienes que trabajar 3 veces por semana. ¿Cuántas series? Entre 6 y 10 repeticiones, entre 6 y 8 repeticiones, con un peso, hablando de un 80, un 90% del peso máximo que le hiciste tú al jugador. Si es que es en un periodo básico o pretemporada. Si estamos ya en un periodo específico, ya va a aumentar el número de repeticiones y vas a bajar, en cambio, el porcentaje de carga muscular. Tiene que ser una carga menor y aumentar el número de repeticiones, y la ejecución tiene que ser también diferente. Y si es que ya estamos en periodo competitivo, tienes que transformar todo eso en una fuerza en potencia, esa fuerza en potencia, ya realizando ejercicios netamente explosivos, con salidas, con transferencias que vienen a ser la velocidad. ¿Y qué tipos de fuerzas se desarrollan en su deporte? Bueno, lo que es el fútbol, y los tipos de ejercicios con pesas que utilizan. La fuerza que nosotros utilizamos es la fuerza netamente muscular, la fuerza máxima en un periodo básico. La fuerza en resistencia muscular, eso ya es un peso menor, pero con un mayor número de repeticiones y con mayores descansos. Y luego la fuerza explosiva, conforme se está acercando la competencia, estoy hablándote del fútbol profesional, ¿sí? Entonces, tú tienes que trabajar en base a estas 3 fuerzas. Fuerza, la fuerza en resistencia muscular localizada y la fuerza explosiva. En lo que es el entrenamiento o en sus planificaciones, ¿en qué grupo o grupos musculares se enfoca más usted para que el futbolista tenga un mejor rendimiento dentro del campo de juego? Así también poder evitar las lesiones. El hecho de que tú utilizas un gimnasio, ya estás evitando un sinnúmero de lesiones. Es que esto abarca un campo muy prolongado. No porque utilizas pesas no te vas a lesionar, no es así. Tú tienes que saber, utilizas pesas y luego vienes y en la cancha haces velocidad o haces un trabajo que no es la valencia física que el músculo está acostumbrado a hacerlo, se te vas a acostumbrar, le vas a agarrar. Tienes que saber la parte fisiológica, cuándo vas a trabajar una valencia física y cuándo otra. Ahora, ¿qué es lo que tú utilizas a nivel de los grupos musculares que tú me estás preguntando? Todos los grupos musculares. Pero los grupos musculares, en este caso, para el fútbol, estás utilizando gemelos,
cuádriceps, aductores, abductores a nivel del tren inferior, gemelos. A nivel del tren inferior, superior, en cambio tienes que utilizar muchísimo la parte de los pectorales, tus hombros o deltoides, tus intercostales, para tener una fijeza en el equilibrio, en chocar, y toda esa fuerza que tú utilizaste a nivel de fuerzas musculares se va a transformar después en potencia. Listo, profe, muy bien. ¿Por qué usted cree que es importante desarrollar los diferentes tipos de fuerza que me nombró con pesas en un entrenamiento del deportista? ¿Por qué es importante esto? Porque hoy el fútbol existe una velocidad impresionante, porque hoy exige el fútbol profesional una dinámica de ir y de regresar, y que las pesas te van a ayudar a ti, como la resistencia muscular localizada en el fútbol a nivel de pesas, te va a ayudar a evitar lesionarte y te va también a ayudar a ti a poder darle el ritmo que implica hoy el fútbol con la velocidad y con la dinámica que te exige el fútbol del alto rendimiento. Listo, profe. Los métodos que utiliza usted para el desarrollo de los diferentes tipos de fuerza. Yo utilizo una metodología, lo último que se utiliza en el fútbol, que son, por decir un ejemplo, para sacar la fuerza muscular, utilizo el gimnasio, pero lo transformo acá. Es decir, del gimnasio yo lo utilizo las mismas pesas en la cancha para hacer las transiciones posteriores. Yo utilizo muchísimo la pliometría, pero no la utilización de cajones, porque te van a lesionar las rodillas, sino la pliometría con los multisaltos en el césped, en la cancha, ¿sí? Y también utilizo muchísimo la arena. Eso me da a mí una fuerza muscular importantísima para poder desarrollar una metodología sumamente actualizada y sobre todo para evitar un sinnúmero de lesiones aplicadas al fútbol. Los ejercicios con pesas que practica para desarrollar los diferentes tipos de fuerza con sus deportistas siempre están acorde a la técnica de su deporte. ¿Me podría dar unos ejemplos? Verás, el momento que tú estás utilizando, dije yo que las pesas los transformamos en la cancha. Es decir, hoy es la periodización física, la periodización táctica a nivel físico y la periodización táctica a nivel futbolístico. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Si yo realizo las pesas, inmediatamente tengo que utilizar los saltos y la pliometría y la velocidad corta, pero apegado en la cancha, en el mismo lugar de trabajo. Porque de lo contrario yo estaría endureciendo los grupos musculares y no sensibilizando los grupos musculares que van a ser los del fútbol. Entonces tú tienes que utilizar al máximo la cancha. Dentro de la cancha, la utilización de las pesas. Dentro de la cancha, la utilización de multisaltos. Dentro de la cancha, la utilización de la velocidad. Es decir, todo el tiempo estás tú utilizando todos estos implementos, pero dentro de la parte del entrenamiento en cancha. Es decir, cumples lo técnico, lo táctico y lo físico. Listo, profe. Última pregunta, con esto culminamos. Con su experiencia ya de tantos años, ¿se puede trabajar todos los jugadores con el mismo peso e intensidad? No puedes trabajar vos. Por eso se hace en un comienzo, se hace en la pretemporada, hiciste los test, las evaluaciones individualmente. Entonces, le haces a un jugador que recién llegó y no te va a ayudar porque el jugador ese viene, por decir un ejemplo, y te va a levantar, al hacer el test, te va a levantar 50 kilos. Y el otro que ya está aproximadamente unos 4 o 5 meses o un año anterior, ese ya te va a levantar 80, 100 kilos. Entonces, ¿qué significa eso? Que no puedes darle la misma carga a un jugador y al otro jugador. Por eso se hacen los test y después se hacen los grupos de trabajo. Para que primero vas a tener tú un grupo muy heterogéneo, muy sectorizado, ¿sí? Muy individualizado para los trabajos, más aún con pesas. Y luego vas a tener ya, el grupo se va haciendo un poquito más homogéneo, hasta ya tener un solo grupo del que tú vas a trabajar en forma, digamos, general a todos, porque ya le equiparaste, ya subieron de masa muscular, ya bajaron de porcentajes de grasa, ya están con un gran porcentaje de más resistencia muscular localizada a nivel de grupos musculares inferiores y superiores. Es decir, tú ya tienes un grupo más homogéneo para poder darles a las siguientes cargas de forma general. Listo, profe, con esto culminamos. Gracias por su atención y por el acogimiento aquí en la ciudad. Ya sabes, muchas gracias, estamos siempre a las órdenes y aquí está nuestro lugar de trabajo.
un saludo muy grande para mi amigo, mi compañero como es Alex Ceballos y José también. Gracias.